Bueno, en razón del tiempo vamos a arrancar, vamos a completar entonces la segunda parte de lo que es este tema, primer tema de la unidad de química. Solo recordarles que tenemos pendiente lo de lo que es el portafolio. Vamos a cambiar fechas en cuanto a la entrega del portafolio. Lo voy a reprogramar para que tengamos tiempo suficiente y nos dediquemos a la guía individual y así también a una práctica de laboratorio que haremos en esta sesión. Ya les voy a explicar más adelante en qué va a consistir. Y lo vamos a reprogramar, la entrega del álbum de las infografías, ya sea en su cuaderno, en páginas apartes, para el próximo lunes 6 de julio, para que tomemos apunte de la fecha, ya que es de recordar de que es parte complementaria. El álbum de contenidos para llevar la secuencia en el cuaderno. Así que vamos entonces a iniciar con esta segunda parte del tema. Bueno, en la sesión pasada, en la sesión del día de ayer, estuvimos abordando lo que es las reacciones químicas. Veamos de que una manzana al oxidarse es un ejemplo de reacción química. También vemos en el caso de los clavos, cuando se oxidan, también son otros ejemplos de reacciones químicas. Y básicamente decíamos de que una reacción química la podemos definir como la interacción de dos sustancias que dan como resultado ciertos productos. Y hablando de esos productos de una reacción química, nos referimos propiamente a las manifestaciones químicas. ¿De qué forma? Bueno, cuando hablamos de las manifestaciones químicas, estas acompañan a una reacción química. En otras palabras, son resultados o residuos de la misma reacción química. Por ejemplo, al encender un fósforo, todos hemos visto esa cubierta que tiene el fósforo. No sé si alguien sabe de qué material está hecho o qué sustancia química es la que tiene esa cubierta del fósforo. ¿Qué elemento químico? Creo que es pólvora, pero no sé cómo se llama el elemento. Muy bien. Los demás, ¿alguien conoce cómo se llama esa cubierta que tienen los fósforos? ¿De qué elemento químico se trata? Bueno, ese elemento químico es una combinación de fósforo y magnesio, de esos átomos. ¿Y qué sucede con ese elemento? De que cuando lo hacemos que se frote en la superficie áspera de la caja de fósforos, entra en un proceso de combustión y como resultado también da lo que es una reacción química. Y esa reacción química en el cual se enciende el fósforo produce manifestaciones químicas, como cuáles podemos ver de que un fósforo al encenderse emite luz, emite lo que es este desprendimiento de energía lumínica y aparte de ello también produce desprendimiento de un gas y calor. Vemos de que representa esa reacción química que puede parecer simple, sin embargo desprende varios productos químicos. Así también tenemos este otro tipo de manifestación química en el cual se desprende calor. En ese sentido, vemos de que como en el caso de al encender una fogata, hacemos de que entre en combustión por medio de una reacción química de ya sea un material inflamable, gasolina o papel para poder encender la madera, llevarlo a su punto en el cual comienza a entrar en combustión y claramente desprende el mismo fuego que produce la llama, calor. Y claramente vemos casos como de la vida cotidiana, no sé si ustedes han sentido, pero los detergentes en polvo como el Rinso, cuando uno lo toma con los dedos, se siente de que se pone caliente la piel, se siente caliente la piel, debido a que ocurre una reacción química al contacto con ese detergente, en el cual ese calor es real, se produce un desprendimiento de calor, ya que nuestro sudor o nuestra piel tiene pequeñas gotas de sudor que reaccionan con el detergente y dan como producto ese desprendimiento de calor. Así como al quemar materiales o al quemarse materiales vemos también este tipo de manifestación. Y también tenemos esta otra manifestación que es la formación de gases o desprendimiento de un gas.
como el experimento que vamos a realizar más adelante, que ya les voy a explicar, vamos a observar este tipo de manifestación. De igual manera, el añadir ácido clorhídrico a cualquier material como la madera, entra en un proceso en el cual comienza a quemarse la madera y desprende lo que es un vapor que está relacionado al estado gaseoso. Así podemos ver más ejemplos en los cuales se manifiestan estos tres comportamientos dentro de una reacción química. Ahora bien, abro el hilo de participaciones. Si me dicen ejemplos en los cuales hayan observado algunos de estos tres tipos de manifestaciones, sea desprendimiento de energía lumínica, calor o formación de una masa de gas. Abro el hilo de participaciones. Sí, Yo creo que en la placa de que se usa para hacer los circuitos, de cuando se echa ya se me olvidó, ¿no? Ajá, y se va quitando el Muy bien, material. El perclorudo. el percloruro. Allí vemos claramente de que el desprendimiento de qué sería en ese caso, Rafa, desprende calor o cómo se siente, desprende algún humo, vapor o luz. Yo digo que calor. Muy bien, y en ese caso sí pasaría eso, porque en el caso del percloruro es un agente corrosivo. Por tanto, genera ese tipo de manifestación acompañado a la reacción química para poder limpiar lo que es la placa. ¿En qué otros ejemplos? Para pasar a la siguiente lámina, un ejemplo más en el cual hayan observado manifestaciones químicas. Profe, en el sol. ¿Qué sucede en el sol? Me dice cuáles manifestaciones ocurren. Como es el desprendimiento de energía luminosa. Muy bien. Y también en el caso del sol, como son reacciones termonucleares, desprenden energía lumínica, también calor y también vapores. El sol es 3 en 1, así como la promoción, pero en el caso de las manifestaciones químicas. Vamos a pasar, ahora nos adentramos ya un poco de lleno a lo puro, ya a conocer un poco la estructura de las ecuaciones químicas. Como les comenté en la clase pasada, las reacciones químicas, como por ejemplo en la formación de una molécula de agua, en la acción del percloruro, en la placa de cobre, todo ello podemos representarlos a través de una ecuación. Y una ecuación química tiene esta estructura. Podemos ver de que dentro de sus componentes tenemos lo que es la parte de reactivos que aparece en el costado izquierdo de la ecuación química y también tenemos la parte de los productos, los cuales son el resultado de la interacción de los reactivos. Y acá tenemos esta representación, tenemos un ejemplo. Tenemos el Na2O más el 2HCl, nos da como resultado 2NaCl más H2O. El Na2O, si recuerdan qué sustancia es, si me dicen a qué sustancia pertenece o cómo se llama el Na2O. Partamos de los elementos, el Na, ¿qué elemento de la tabla periódica es el Na? El Na. Profe, no es óxido de sodio. Muy bien, es óxido de sodio porque tenemos el oxígeno precedido de lo que es el elemento químico, que en este caso es el sodio, ¿verdad? Y también tenemos más el 2HCl. Si recuerdan, el año pasado estuvimos y les planteaba lo que era la familia de algunos elementos, el HCl, ¿recuerdan? Profe, no es cloruro de hidróxido, algo así. Cerca, estamos próximos a la respuesta. Es un agente corrosivo, es de la misma familia del percloruro y así también de la lejía.
Este elemento se llama ácido clorhídrico, que es el ácido que tenemos en el estómago, el que por rato nos hace que nos duela el estómago también, ¿verdad? Y ese ácido clorhídrico es un agente corrosivo y en este caso tenemos dos HCl, dos moléculas de HCl. Pues al combinar el óxido de sodio, que es un agente que se encuentra en estado sólido, con dos moléculas de ácido clorhídrico que se encuentra en estado líquido, nos va a dar como resultado, imagínense, nos podemos adelantar a lo que va a pasar, dos moléculas de NaCl. ¿Recuerdan qué es el NaCl? ¿O cómo se llama esa sustancia? Cloruro de sodio. Ese, Cloruro de sodio, que se encuentra en estado sólido, más H2O, que como todos sabemos es agua. Y estos símbolos que aparecen entre los paréntesis rojos indican el estado de la materia. En el caso de la S es sólido y en el caso de la L líquido. Y los números mayores que se encuentran en el color celeste significan moléculas. Si ustedes ven un número mayor y que va antes de los símbolos, significa moléculas. Y en el caso de los números que están en el subíndice de los símbolos del elemento químico, corresponden a lo que son átomos. En este caso, viendo el ejemplo del Na, del sodio, tenemos Na2, lo que significa que tenemos dos átomos de sodio. Para que no hagamos la confusión, tomemos muy en cuenta eso. Los números grandes significan moléculas y los números en el subíndice del elemento químico van a significar átomos. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a hablar en cuanto a las reacciones químicas. Cuando hablamos de las reacciones químicas hay tipos y dentro de esos tipos tenemos lo que son las de síntesis, las reacciones de descomposición, las de sustitución simple y sustitución doble. De cada una vamos a ver su nomenclatura, cómo poder clasificarlas y así también cómo poder representarlas. Vamos a comenzar con la de síntesis. En la de síntesis tenemos la nomenclatura para poder identificar cuándo ocurre un proceso químico bajo este tipo de reacción. La nomenclatura nos dice de que A más B va a ser igual a AB. ¿Qué significa eso? De que A y B se unen. Un ejemplo de ello es el siguiente. Tenemos lo que es 2Na más Cl2, o sea, dos átomos de cloro y dos sodios moleculares, nos van a dar como resultado dos moléculas de cloruro de sodio. Por tanto, vemos claramente de que, en efecto, el cloro que se encuentra en estado líquido y el sodio que se encuentra en estado sólido nos hacen lo que es la famosa sal que nosotros usamos de forma cotidiana. Y claramente vemos de que la relación es de unión. Vemos de que el cloro pierde lo que son los dos átomos que tiene de forma individual y pasa a ser molécula con lo que es el sodio. Se unen y ya tenemos ya la reacción de síntesis. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora hablaremos de la descomposición. Este es el proceso contrario, inverso, o que no le sigue la corriente a la síntesis. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener una molécula y esa molécula se va a descomponer. Así como vemos la manzana descomponerse, la materia orgánica descomponerse, es debido a este tipo de reacciones. Incluso nosotros cuando ya estamos muertos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la nomenclatura? Nos dice de que AB se va a descomponer en A más B, en sus elementos individuales. Vayamos al ejemplo, tenemos lo que son dos moléculas de lo que es agua en estado líquido. ¿Qué sucede? Mediante la electrólisis, que es la inducción de una carga eléctrica al agua. ¿Qué pasa con el agua? Se va a separar la molécula de agua. Estas dos moléculas de agua se van a separar en lo que es dos moléculas de hidrógeno gaseoso o hidrógeno molecular. Luego se va a descomponer también en dos átomos de oxígeno. ¿Cómo determinamos dos átomos de oxígeno? Porque este 2 se reparte a cada uno de los elementos. Y vamos a tener ya lo que es una reacción de descomposición, en el cual estas dos moléculas de agua pasaron a descomponerse en dos hidrógenos moleculares y en dos átomos de oxígeno.
Vamos a pasar a la siguiente reacción. La siguiente es un poco más compleja, ya que implica sustituir un elemento por otro. En otro sentido, vemos de que su nomenclatura nos dice de que en el caso de una sustitución simple, A más BC nos va a dar como producto AC más B. Veamos ahora la fórmula, veamos la reacción química. El Mg, si me dicen qué átomo es de la tabla periódica, ¿cómo se llama ese elemento? El Mg, si me dicen cómo se llama ese elemento. Magnesio. Magnesio. Y también tenemos el Q2SO4. El año pasado estuvimos viendo sobre este tipo de estructuras. Si recuerdan, ¿qué es el Q2SO4? ¿O qué tipo de sustancia hará referencia? En la parte inferior aparecen las imágenes. En el caso del Q2SO4 es un polvo. En este caso, el Q2SO4 es sulfato de cobre. El SO4 es sulfato y el Q2 es cobre, 2 átomos de cobre. ¿Qué sucede cuando combinamos una barra de magnesio con el sulfato de cobre? Por reacción química y calor. Nos va a dar como resultado lo que es sulfato de magnesio más cobre, solo un átomo de cobre. ¿Por qué? Porque hubo una sustitución simple. Como nos dice la nomenclatura, A es magnesio, B es cobre, C es sulfato. ¿Qué sucede? Nos dice de que la nomenclatura será A combinado con C. A es magnesio y C es sulfato. Y nos quedará sulfato de magnesio más B. ¿Cuál es B? Vamos a la parte de reactivos y veremos de que B es cobre. Y por tanto, en la sustitución simple solo cambia el orden en cuanto a uno de los elementos de las moléculas, como podemos observar. Y uno de esos átomos queda desprendido y queda de forma solitaria. Vamos a pasar a la siguiente. Y en este caso es un caso en específico de desplazamiento, pero doble. Acá tratamos ya propiamente con moléculas, no caben lo que son los átomos. Tenemos el H2SO4, que es sulfato de hidrógeno. ¿Qué pasa con el sulfato de hidrógeno? Se combina con 2 moléculas de NaOH, que es hidróxido de sodio. ¿Qué sucede en la reacción química de estas dos sustancias? Que en el caso del sodio, el 2Na va a pasar a combinarse con el SO4 del H2SO4 y vamos a tener el primer producto que es Na2SO4, que es el primer desplazamiento que ocurre en los reactivos, más 2H2O. ¿De dónde surgió el 2H2O? El 2H2 viene de lo que es el H2 combinado con el oxígeno que se desprendió de tanto el SO4 y también en interacción con el hidróxido. Y ya nos da lo que es el otro producto desplazado. Y vemos claramente de que únicamente cambian los valores. El hidróxido, su oxígeno e hidrógeno se unieron los hidrógenos y luego se combinó el oxígeno para poder hacer el 2H2O. Y en el caso del Na2O4, ocurrió de desplazar lo que es el sulfato al combinarse con el sodio del segundo reactivo. Y ya tenemos desplazado totalmente cada uno de los elementos y este otro tipo de reacción química. ¿Alguna duda respecto a estos 4 tipos de reacciones químicas? ¿Alguna duda respecto de los 4 tipos de desplazamiento doble, desplazamiento simple, descomposición o síntesis con las nomenclaturas y cómo se configuran las reacciones a nivel de ecuación química? ¿Alguna duda al respecto? Si no hay duda, voy a tomar de los que estamos conectados. A ver, Hueso, dígame un ejemplo de reacción química de síntesis.
hueso, en el cual pueda configurar con elementos de la tabla periódica una reacción simple. ¿Se activa su micrófono, por favor? Sí. Bueno, le va a ayudar Deodanis. Deodanis, si puede configurar alguna reacción en la cual ocurra una síntesis utilizando elementos de la tabla periódica. Ah, muy bien, dicen que no le sirve el micrófono. Vega, si tiene algún ejemplo que nos pueda proporcionar de síntesis en los cuales aplique la nomenclatura de A más B, nos dé como producto AB. Vega, se habilita su micrófono y si tiene algún ejemplo posible. Tienen falla en el micrófono. No, no se escuche. Plantea en el óxido metálico, muy bien. Ulises plantea ese ejemplo. En el caso del óxido de hierro, tenemos lo que es Fe2O4 y se combinan el Fe2 con el O4 y nos va a dar como resultado Fe2O4, que es óxido ferroso. Profe, ¿y el amoníaco? Muy bien, y en el caso del amoníaco, ¿cómo sería la configuración? Para que me diga, digamos, H2 más, así con los símbolos para poner el ejemplo. ¿Cómo sería en el caso del amoníaco? U otro ejemplo que Si no me equivoco, creo que sería 3H2 más N2 y... Permítame, profe, que no sé cuál es el otro. Sí, creo que es el N2, hasta ahí llegaría, no sé cuál sería el otro. Creo que hay otro componente, pero no lo recuerdo muy bien en este momento. Muy bien, y como mencionó, solo para abonar es N2H4. Y en ese caso vemos que el N, el nitrógeno, más el H4, nos va a dar como resultado ya lo que es la formación de amoníaco. Y así podemos ver un sinfín de sustancias que pasan por cada una de estas reacciones, sea de síntesis, de composición, sustitución simple o sustitución doble, en el cual ocurre un proceso de cambio de la materia. Toda la materia está cambiando continuamente, incluso nosotros cuando nos da dolor de estómago, que algo nos cae pesado, ocurre lo que es una reacción química de descomposición, en el sentido en el cual los ácidos se descontrolan dentro de nuestro estómago y lo que hace lo que es el estómago libera más mucosa para poder neutralizar la acción de esos ácidos. Y en ese proceso se desprenden gases, por eso los eruptos y también otros procesos que pueden ser más incómodos debido a esa molestia estomacal. Bueno, hasta acá vamos a llegar con la parte teórica de la clase y vamos a llegar ahora a la actividad de aplicación. Para ello vamos a hacer lo que es un experimento que tiene relación con algunos que ya hemos hecho, pero para comprobar de nuevo lo que es la acción de las reacciones químicas ya vistas propiamente en proceso. Para hacer lo que es el laboratorio científico, esta práctica, primera práctica de laboratorio, que les voy a pedir evidencia fotográfica de cómo les quedó, vamos a colocar lo que es una cuchara de bicarbonato de sodio en el interior de una vejiga. Luego de eso lo ajustamos a lo que es a la boca de la botella, desprendemos el bicarbonato y vemos la acción de esa reacción química, del bicarbonato disuelto en el jugo de helio. Y al final de observar lo que sucede,
Vamos a responder lo que son estas 3 preguntas. La primera nos dice, explica qué tipo de reacción química ocurre entre el jugo de limón y el bicarbonato de sodio, con base a las que ya vimos, si fue descomposición, si fue combinación, si ocurrió un proceso de sustitución simple o sustitución doble. En la segunda pregunta argumenta cuál fue el principal factor que produjo el cambio químico, porque cambia de color lo que es el jugo de limón por el efecto del bicarbonato de sodio. Y en la tercera cuestión menciona qué nombre recibe la reacción química observada. En este caso no se refiere al tipo, no nos vayamos a confundir, sino el producto, cómo se llama, si es ácido acético, el nombre propiamente. Para ello podemos investigar en algunas fuentes de internet o me consultan directamente. Rafael, ¿tiene una pregunta? Levantó la mano. ¿Puede habilitar su micrófono? Yo no tengo vejigas. El único que no En el tengo ahorita. caso de que no tengamos vejiga, vamos a tomar una opción alterna. Solo hacemos la reacción química del jugo de limón con el bicarbonato, porque la idea de la vejiga es observar el efecto del desprendimiento de gas, como vemos acá en la imagen. Así quedaría. Nato ya en el jugo de limón en la botella. Vaya, gracias. Esa sería una opción alternativa a los que no tenemos completos los materiales. No sé si tienen otra duda. Si en dado caso no tengan bicarbonato de sodio, pueden utilizar lo que es Alka-Seltzer o alguna de esas pastillas que generan bastante burbujas en el agua, generan ese tipo de reacción química y pueden hacerlo directamente lo que es en relación a sustituir el bicarbonato de sodio por ese material. No sé si tiene alguna otra pregunta al respecto. La idea es volver a observar el fenómeno, cómo sucede, ya que acá es otro tema al que estamos abordando. Si preguntan si ya lo habíamos hecho y lo volveremos a hacer, ya que lo vamos a relacionar con los tipos de reacciones químicas, con ellos directamente, y de igual forma es diferente hacerlo de forma individual para que sea también más significativo. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta que tengamos, duda? Si se preguntan sobre el tiempo, ¿cuándo vamos a entregar la actividad? Las evidencias fotográficas van a ser de lo siguiente. Me van a enviar lo que es la clase, el tema, reacciones químicas, hacemos los apuntes de clase, pueden tomar información de las diapositivas o pueden retomar también información del libro y en secuencia de ello vamos a lo que es a completar esta parte de las preguntas y la fotografía de cómo les quedó el experimento. Para que vayamos en ese orden y la fecha de entrega en el caso del experimento, a más tardar el día de mañana, si tienen alguna dificultad con alguno de los materiales y con el apunte de clase y las preguntas, si es en la medida de lo posible en el transcurso del día, a más tardar a las 5 de la tarde, para que tengamos tiempo suficiente para realizar el experimento y resolver las preguntas. No sé si tienen alguna duda. Recuerden que todas estas actividades de aplicación van a ir sumando a las actividades individuales. Yo allí les voy suministrando los puntos para que vayamos en la medida de lo posible bien, y las clases hay que llevarlas en orden de igual forma. Bueno, si está todo claro, me confirman para ir cerrando sesión. Si no hay más dudas, preguntas o consultas, para ir dando por cerrada lo que es la actividad. ¿Para cuándo dijo que tenemos que mandarle
los resultados del experimento? Los resultados del experimento pueden ser a más tardar el día de mañana, pero para ahora ya pueden enviar lo que es la clase, el tema, más los apuntes de clase, y quedaría pendiente la evidencia fotográfica del experimento. Pero yo creo que lo podemos realizar para ahora. Si lo hacen ahora, mucho mejor, para que no se acumule ese trabajo. No implica mucho procedimiento, solo ocurrirá la reacción química, observamos, y luego lo relacionamos lo observado con las preguntas de investigación. Profe, usted va a mandar la información que vimos en la clase para hacer los apuntes, ¿verdad? Sí, les voy a volver a compartir la presentación para que la tengamos próxima y podamos hacer los apuntes de clase. Bueno, si no hay más preguntas, quedamos entonces hasta este punto. Recuerde lo del experimento. Si tiene alguna duda respecto al desarrollo del mismo, me la puede hacer llegar, ya sea en el grupo o de forma privada, para irles orientando, ya que es importante hacer cada práctica de laboratorio. Vamos a ir así en una clase, vamos a hacer práctica, en otros ejercicios, para que sea dinámico el proceso. Y ya en los consiguientes experimentos vamos a hacer algunas variaciones también, para hacer nuevos procesos químicos. Bueno, hasta acá vamos a llegar entonces con la sesión. Ya les comparto los documentos para que comencemos a trabajar esta parte de la clase del día y quedamos pendientes de su entrega en el grupo de WhatsApp. Y también a los que me deben la unidad, hacerla llegar, por favor, ya que son puntos extras que se los voy sumando a las guías, y en especial a la guía individual, que ya algunos ya me la entregaron, ya me la hicieron llegar al correo, que es de recordar que la fecha para su entrega es el próximo viernes. Si tienen alguna dificultad, inconveniente con entregarle ese día, me hacen llegar su caso para poder ser flexibles en cuanto a la fecha. Así que hasta acá llegamos, que tengan un buen día y nos vemos en una próxima sesión. Nos vemos. Feliz día, cuídense. Adiós, profe. Pase buen día. Adiós.